Buenas tardes, el Señor les bendiga. Aquí va a continuar ese testimonio porque la memoria no alcanzó a grabar toda la continuación. Entonces, voy a empezar a comentar de cuando empecé a mirar el infierno, cuando miré para atrás, que empecé a mirar ese lugar. Como les había dicho anteriormente, ese lugar tenía la forma de un animal, como del cocodrilo, pero adentro es un color como una brasa cuando está ardiendo, cuando está en todo su fuerza. Y aquel lugar me llamó la atención. Hágase de cuenta como si vieran cerros y al fondo está el río, pero en el lugar del río estaba ese lugar y me llamó la atención y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Y ahí me dieron como un bajón. Ya miré el mismo lugar más de cerca, pero adentro parecía como almárcigos de gusanos que se movía. Y me quedé observando un rato y le volví a decir al Señor, Señor, ¿qué es eso? Y otra vez me dio otro bajón a forma de que yo ya podía distinguir lo que estaba pasando en ese lugar. En ese momento, ese lugar no se le veía orilla, ya, allí ya no le vi la forma del animal, era un lugar enorme, grandísimo. Había fuego por todos lados en ese lugar. Podía distinguir, entonces yo ya miraba las almas, el gentío y podía distinguir todo lo que estaba pasando. Yo en ningún lugar descendí para adentro ni toqué aquel lugar, yo siempre estuve a una distancia donde yo podía distinguir todo lo que estaba aconteciendo en ese lugar. En ese lugar, abre la puerta, abre la puerta, en ese lugar, yo siempre me mantuve en el área, hermanos, donde están llegando las almas, donde estaba yo observando, cómo están llegando las almas a ese lugar. Cuando ya me puso el Señor esa altura que yo podía distinguir, inmediatamente, como que si alguien rápido hubiera puesto una pantalla, pero una pantalla como de cine a un lado de donde yo estaba, como si fuera un monitor que se ve cómo va para adentro las filas, porque en el momento en que están llegando a aquel lugar, inmediatamente los están poniendo en filas y luego los van poniendo en grupos. Entonces, había cada determinado tiempo, había un ruido como dos ruedas así rústicas, un ruido rústico, como si diera vuelta y en ese momento se abrían unas compuertas donde salía mucho humo, pero un humo gris, espeso, y se dejaba venir y en ese momento no me dejaba distinguir, entonces yo volteaba la pantalla. Por lo pronto se escribieron unas letras que decía prostitución. Inmediatamente empezó una fila que iba pasando, que esa fila no se le veía fin. En esa fila iba mucha gente, allí entran las modas, los malos vestidos, van bailando, van borrachas, van de todas las edades, pero sobre todo jóvenes y adolescentes. En ese momento, aquello parecía como un monitor que como va entrando la gente para adentro. En el lugar donde yo podía observar, inmediatamente, como le estaba yo diciendo, los están poniendo en orden. Los demonios están trabajando muy, muy recio allí, donde están llegando las almas. Yo le quiero decir, estimado oyente, estimado amigo, estimado hermano, mientras que esté aquí en el mundo y mientras cada día Dios nos permite un día más, el Señor le da la oportunidad de arrepentirse, de venir a Cristo, de ponerse a cuentas con el Señor. Porque si aquí en la tierra no consigue el perdón del Señor, no tiene esa búsqueda, esa entrega y apartarse del pecado, llegando a aquel lugar, hermanos, allí el Señor ya no puede hacer nada por usted. Pero mientras Dios le permite vida en este mundo y cada día Dios le da una oportunidad.
En aquel lugar, hermanos, en aquella fila, yo podía observar la gente y aquella fila no se le veía fin. La prostitución tiene muchas ramas. Adulterio, fornicación, laxivia, todo lo que se relacione, de toda relación sexual fuera del matrimonio, está reprobada delante de Dios. Por eso el matrimonio tiene una ley que Dios estableció. Hermanos, por favor, cuiden sus matrimonios, cuiden sus esposas. Esposas amen sus esposos y esposos amen sus esposas y esposas sujétense a sus maridos, porque el matrimonio es uno, es único y es un lazo que no lo divide solamente la muerte. Entonces el enemigo, ¿de qué se encarga? De destruir, matar y hurtar, como dice su palabra. A él no le interesa a los que ya están viviendo en unión libre. A él le interesa desbaratar los matrimonios porque él sabe a dónde va. En ese lugar, hermanos, en esos momentos yo volteaba para abajo cuando las cenizas se esparciaban por todo aquel lugar y caían, y aquel lugar era horripilante, el lugar más gris, más sucio que usted se puede imaginar. En ese lugar, hermanos, en ese momento, yo me le preguntaba al Señor, ¿cómo se puede ayudar a esta gente? Porque yo empecé a sentir una angustia que invadía todo mi ser, mi corazón. Y el Señor con lágrimas en los ojos y una voz entrecortada dijo, ellos ya no tienen esperanza. Yo en ese momento, hermanos, yo pensaba, tantos familiares que no han venido a los pies de Cristo, tantas personas que faltan. ¿Cómo es posible que vengan a este lugar por su necio corazón, por no entender el llamado, la invitación? Pero déjeme decirle, estimado oyente, después de que escuche este mensaje, este testimonio, examine su vida y pregúntese a dónde va a ir usted después de la muerte, porque uno no se muere, muere el cuerpo, pero su alma, el espíritu lo recoge Dios y usted va a juicio y después del juicio ya se decide para dónde va a ir usted y allá todo se divide por una eternidad. Allá no va a ir por unos días, por unos meses, por unos minutos, o decir voy a enderezar los pasos y después no, hermano. Aquí en la tierra donde usted tiene que esforzarse, tiene que buscar el rostro del Señor, tiene que apartarse del pecado. El Señor nos invita a vivir una vida en santidad. No seremos perfectos y tenemos muchos detalles, pero estamos en la lucha. Estamos cada día buscando el rostro del Señor, tener esa relación, hermano. No se canse de orar, no se canse de hacer el bien. Vaya y háblele a la gente que lo desprecian, que lo humillan, que lo insultan. Sí, pero el día que usted vaya con el Señor, que el Señor no nos demande por no haber hablado. Yo tengo tanto temor, hermanos, de hablar de este mensaje, de este testimonio. Tenía mucho tiempo queriéndolo grabar, pero por una u otra cosa se atrasaba. Pero tengo mucho temor de que un día el Señor me llame a cuentas y me llame la atención por no haber hablado. Yo sé que muchos no van a creer y que muchos sí van a creer, pero yo cumplo con decirle, y el día que usted vaya a la presencia de Dios, no diga que nadie le habló, que nadie le advirtió, porque déjeme decirle que una cosa es que yo le esté hablando de este mensaje, de este testimonio, y otra cosa es vivirlo. Si usted le permitiera a Dios un minuto para ver ese lugar, me entendería. Déjeme decirle que el infierno está para abajo de la tierra. Yo podía ver, hermanos, cómo las almas van para abajo, como si cuando una llave está liqueando y las gotitas van cayendo, así se ven las almas cuando van para abajo. El que no quiera creer, hermanos, escárvele para abajo unos kilómetros, para abajo y va a empezar a escuchar los lamentos y los gritos de los que están allá. Como le estaba yo diciendo, en el momento en que llegan las almas allá, las están formando en fila y luego en grupos. En ese momento no le pregunté al Señor, pero a mí se me hace que cada causa tiene su área de tormento adentro.
no todos van a donde mismo. Pero sí, la temperatura de ese lugar, ese fuego es muy fuerte, porque yo pude mirar desde muy arriba que era un rojo como una brasa. Imagínese una brasa cuando está en su punto enorme. Así se ve el color de ese lugar. En ese momento, hermanos, mis hermanos estaban orando. Todos mis hermanos en Cristo, tengo un hermano pastor, que estaban orando por mí, y yo podía ver las oraciones de aquel que se esfuerza, de aquel que se levanta temprano, de aquel que está clamando al Señor. Yo podía mirar cómo subían las oraciones hasta la presencia de Dios, y pude ver el clamor de mi hermano pastor, de mi mamá, cómo estaban orando y cómo llegaban esas oraciones a la presencia de Dios. Así yo continuaba mirando para abajo y para la pantalla. Al fin se acabaron aquellas letras y se pusieron otras letras que decían: los que matan y quitan la vida sin piedad. En ese momento, hermanos, yo sentía una angustia y decía: Señor, yo nunca he visto que maten. Yo digo que dicen que matan y que matan de una manera muy cruel, pero yo nunca he estado en el lugar de los hechos, Señor. Yo tan solo de pensar cómo estarán esas madres, cómo estarían esas personas cuando les quitaron sus vidas, cuando los torturaron. Yo nomás de pensar, Señor, yo no soporto tanto dolor. Yo no quería ni voltear a mirar para la pantalla, pero yo seguía, otra vez miraba para abajo. En aquel lugar, hermano, donde están haciendo las filas, había una fila que me llamó la atención. Una fila de personas, yo les puse los enlodados, porque están todos llenos de lodo. Esas personas cuando llegan allá y meten uno a un estanque, hay una burulla, una burla, y los van poniendo por grupos también. Yo me preguntaba, hermanos, ¿por qué esos están enlodados? Pero he leído el Apocalipsis, hermano, y habla de ellos. Los que un día conocieron de Dios y se fueron al mundo. Los que están en la iglesia con un pie dentro de la iglesia y otro en el mundo. Los que fueron oyentes y no le obedecieron. Los que escuchan su palabra y no la obedecen. Los que agarran la palabra de Dios para hacer negocios. Esa fila es de esos. Ellos van a un lugar especial de tormento. Y yo miré esa fila, miré esos grupos, hermano. Tenga cuidado. Con el Dios vivo nomás no se juega. A Él nadie lo puede engañar. Cuando yo otra vez observé los varios puntos de aquel lugar, llegó un momento que le dije: Señor, yo ya no quiero ver este lugar. Y como si un foco se hubiera apagado y todo quedó en una espesa oscuridad, pero no una oscuridad como la que vemos aquí. Aquella oscuridad era una oscuridad espesa, eran las tinieblas. Ahí me quedé pensando, hermanos, todo lo que yo había visto, cómo había visto aquel lugar. Y me quedé pensando, hermanos, y en eso le dije: Señor, permíteme, Señor, yo hoy quiero hablar con usted, yo quiero hacer un pacto con usted. Usted me permite volver a la tierra y yo le voy a hablar a toda la humanidad, a todo el que me encuentre, aunque me juzguen mal. Ese fue un compromiso que yo hice con el Señor para que Él me permitiera volver a la tierra. Y oí la voz del Señor que retumbó en los cielos, la voz audible del Señor que retumbó en los cielos y me dijo: hoy tú vuelves a nacer. Luego ya me miré en otro lugar, como una sala que había muchas cortinas, ventanales con cortinas. A lo lejos podía ver un jardín grande. Para esto miro por una ventana y miro una persona que está en trabajo de parto. Una niña está naciendo. La niña viene de pies. Miro todo lo que hacen los médicos cuando están haciendo un bebé. La niña la vuelvo a ver como cuando tiene 6 meses y ya la vuelvo a ver como cuando tiene 1 año y medio. Luego volteo para otra ventana y miro un jardín muy grande y va el Señor caminando y lleva a la niña en los brazos. La juguetea de un brazo a otro y la niña ríe a carcajadas.
y oigo la voz del Señor que dice: tú eres mi princesa, tú eres mi niña amada. Esa niña era yo que estaba naciendo. Como les digo anteriormente, el Señor me dijo que volvía a nacer. Entonces ya yo estaba por despertar del coma y oí la voz del Señor que me dijo: diles que yo ya estoy a la puerta, que yo voy pronto. Y de allí empecé a despertar del coma. Cuando estaba volviendo, hermanos, había dos médicos en mis pies y uno le decía al otro: es que ella no está respirando, la máquina está haciendo todo el trabajo. Y miraba a mi alrededor y no veía gente, y yo decía: pues como que he dormido mucho, no sé qué pasaría. Y oí una voz que me dijo: duérmase, son las 2 de la mañana. Pues este es mi testimonio, estimado oyente. Hoy lo comparto con todo aquel que escuche este mensaje. Es un llamado de alerta, es una invitación. Cristo lo ama. Cristo está con sus brazos abiertos. Todavía está esperando a alguien que venga a rendirle su vida. Yo le digo: lo que yo miré, aquel lugar, no se lo deseo a nadie. Analice su vida, examine su vida, luche, no vaya a ese lugar, o escuche su palabra, sométase a la palabra del Señor, congréguese, aliméntese, que los frutos del Espíritu Santo sean a su alrededor. Échele ganas, hermano. Cristo viene pronto. Él ya casi está en la puerta. El Señor les bendiga. Amén. Los amo en el amor de Cristo.